Aquella fue una larga noche, sobre todo para las personas que viven en Madrid. Comenzaba el año 2005 y las televisiones a eso de la medianoche conectaban con el corazón financiero de la capital. Un edificio inmenso, clásico, el Windsor, con su superficie de cristal, verdosa, ardía por los cuatro costados. Fue una tragedia, pero con el transcurrir de los días empezaron a surgir los misterios, las incongruencias. Había dos sombras, dos efigies que paseaban poco antes de que las llamas devorasen algunas estancias. Toda la gente se preguntó quiénes eran, qué hacían allí, y empezaron a generarse leyendas urbanas, recuperación de archivos, joyas guardadas en cajas de seguridad no declaradas, en fin, mil y una historias. Incluso hay quien pensó que aquellos individuos eran precisamente los que habían provocado la gran catástrofe. Han pasado casi 5 años y no hemos vuelto a saber absolutamente nada. Por eso trajimos aquí, a la nave del misterio, a los principales protagonistas, a los investigadores, a los miembros de la policía y de los bomberos. Y fuimos conscientes de que no se ponían de acuerdo. Solo había una aclaración importante. Aquellos fantasmas, aquellas sombras del Windsor, no eran efectos ópticos, eran individuos de carne y hueso. La pregunta sigue en el aire. ¿Quiénes eran? Pocas veces unas sombras han dado tanto que hablar. Lo recuerdan, ¿verdad? Hace 3 años, febrero 2005, un edificio emblemático en el corazón de Madrid se desploma devorado por lenguas de fuego. Y sin embargo, a las 3:52 se capta algo demasiado extraño. Unos individuos están ahí dentro, jugándose la vida. ¿Quiénes son? ¿Qué persiguen? ¿Qué es lo que quieren? Estas preguntas son la forma de penetrar en el dossier de un misterio, el misterio Windsor. Estos días se cumple el 3er aniversario de un suceso que conmocionó a la opinión pública y que ha dejado tras de sí no pocas incógnitas. El incendio de uno de los rascacielos más emblemáticos de la capital de España, el edificio Windsor. Poco antes de la medianoche del sábado 12 de febrero de 2005, se declaró un incendio en el edificio Windsor, situado en la zona comercial y financiera de Azca. Construido en la segunda mitad de los años 70, 21 de sus 32 plantas estaban ocupadas por una prestigiosa consultora. Casi inmediatamente después de extinguido el incendio, comenzaron a surgir diversas incógnitas que suscitaron gran controversia. A las 3:52 de la madrugada, el 112 recibió la llamada de una pareja que alertaba de la presencia de personas en una de las plantas del rascacielos. La pareja consiguió grabar en vídeo a estos intrusos y la grabación fue reproducida en todos los canales de televisión. Sin embargo, no se encontraron cadáveres, no se sabe de ningún desaparecido y los vigilantes de seguridad aseguran que no había nadie dentro del edificio. La policía municipal halló además un butrón en una zona de garajes del subterráneo de Azca que pudo ser realizado la noche del incendio por alguna persona para salir del edificio Windsor. El Ayuntamiento de Madrid hizo llegar una nota interna a los cuerpos de seguridad que intervinieron en el incendio del Windsor para que no hicieran declaraciones a los medios de comunicación. Finalmente, el titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, Mariano Ascandoni, acordó el sobreseimiento y archivo provisional del caso al considerar que a lo largo de las actuaciones no quedó debidamente justificada la perpetración de infracción penal. Estas son algunas de las incógnitas que, 3 años después del suceso, no han podido ser contestadas. La opinión pública se sigue preguntando si el incendio del Windsor fue un simple accidente o hubo algo más. Todo Madrid y toda España estuvo pendiente de la televisión y muchísima gente se acercó al edificio Windsor en pleno corazón financiero de la capital
Y como siempre que hablamos de fuego, ese componente un poco hipnótico, ¿no? Seguimos viendo las imágenes, han pasado 3 años y nos quedamos embobados mirando ese poder fascinador. Pero hay muchos misterios, muchos enigmas que se han quedado en el tejido social. ¿Cuántos rumores? ¿Qué pasó con el Windsor? Y qué poca información de alguna forma parece que queda fidedigna. Vamos a tener un debate de altura con invitados de excepción y vamos a intentar que ustedes extraigan su propia opinión, como siempre, y que sepamos algo más de ese acontecimiento que marcó la historia de nuestra ciudad de Madrid, desde donde hacemos la programación de Cuarto Milenio. Hay una cosa muy importante, da la sensación de que hay muchas historias que no se han acabado de contar del todo. ¿Podremos tener nuevos datos? Para ello contamos con Medardo Tudela, responsable del Departamento de Coordinación y Servicios de la Comunidad de Madrid. En el año 2005, cuando ocurrió el incendio del Windsor, era subdirector general del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento. Medardo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. A su lado, vamos a hacer un repaso rápido, una presentación rápida, tenemos a Juan Antonio Rodríguez San Román, jefe de la sección de inspecciones oculares de la Comisaría General de Policía Científica. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Enrique Cortés, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Por supuesto, buenos amigos, periodistas e investigadores, investigador policial, buen amigo de este programa, Salvador Ortega, buenas noches. Buenas noches, Iker. También a su lado, el gran maestro de la investigación criminal periodística en España, Paco Pérez Avellán, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Y, ni más ni menos, el subdirector de Interview, don Fernando Rueda, buenas noches, amigo. Buenas noches. El debate va a estar abierto y las opiniones, como siempre, las importantes, las suyas. Hemos visto imágenes, hemos visto incluso recreado esas supuestas sombras que ocurrieron en una de las plantas hacia las 3:52. Por lógica, Medardo, la primera pregunta, su opinión sobre ese gran enigma del Windsor, digamos, el que más ha quedado en la memoria, ¿no? Había personas que no eran ustedes, ¿no?, dentro del edificio. En fin, a mí me gustaría, yo lo que quiero insistir es en qué es lo que hicimos nosotros, qué trabajo desarrolló Bomberos, qué es lo que vio Bomberos, y, en fin, plantear hipótesis. En fin, entiendo que no me corresponde a mí plantear distintas posibilidades, ¿no? Lo que yo puedo decir, y es lo que dijimos en su momento ante el juez y en los informes que desarrollamos, es que nosotros planteamos en el momento que dimos una orden de evacuación del edificio por el riesgo que se estaba asumiendo, los accidentes internos que ocurrieron y demás, y el posible colapsos parciales, como así ocurrieron, repito, de esa orden de desalojo, y nosotros planteamos una estrategia defensiva para tratar que el incendio no se propagara a edificios colindantes y cercanos. Pues de alguna manera lo que nosotros planteamos y hemos dicho siempre es que en esa fase defensiva del incendio no vimos a nadie en su interior, ¿no? Eso es básicamente un primer No había resumen. nadie, no os encontrasteis con nadie. Yo no puedo decir que si había alguien dentro no lo había. Lo que puedo decir es que nosotros dimos una orden de desalojo en torno a la 1:30 de la madrugada, y nosotros no vimos a nadie dentro. Eso es lo que nosotros decimos. Yo no puedo decir si había o no lo había. La policía, Juan Antonio, ¿qué dice oficialmente 3 años después de estos acontecimientos? ¿Había realmente alguien? ¿No había? ¿Eran reflejos? Bueno, en el informe que elabora la sección de audiovisuales de la Comisaría General de Policía Científica especifica 2 conclusiones muy claras, y una de ellas es que no existe ningún tipo de reflejo en los estudios que han realizado, y que hay unas formas con figura humana, unas sombras en el interior de la planta 12, creo que es. La planta 12. Vaya debate que se puede ampliar. ¿Quieren más datos? Pues, por ejemplo, podríamos pasar a los que configuran, no voy a decir la rumorología, pero sí la investigación periodística y lo que se habló. Y luego, libremente, cada uno expondrá sus teorías. Fernando Rueda, yo sé que vosotros, por ejemplo, en Interview hicisteis un trabajo fabuloso. Hubo un reportaje de Juan Luis Álvarez que se llamaba 20 preguntas con olor a chamusquina. Yo no sé cuántas de estas preguntas siguen todavía ahí, ardiendo de alguna forma. Pues por desgracia, las básicas para ti, ¿cuáles serían? La mayor parte de las preguntas se siguen manteniendo, porque el juez, cuando ha archivado la parte penal, lo que ha querido decir es que no hay pruebas de nada, no que no haya existido nada. Hay la presencia de 2 personas, que parece ser que una llevaba una especie de casco y las 2 personas llevaban radiotransmisores, es decir, que estaban ahí conectados de alguna forma. Hay otra cosa, que es el agujero que había, el buitrón que había abajo, que dicen que si no cabía una persona, que solo cabía una persona muy delgada, etcétera, etcétera, pero ahí realmente estaba.
Después hay un dato muy importante, desapareció o pudo desaparecer mucha documentación. Ahí puede estar el móvil que llevó a alguien supuestamente a provocar ese incendio, ¿no? Y después se sabe que esa información importante estaba en esa planta, además. Había no solamente las empresas de consultoría, sino que había algunas empresas con asuntos vinculados a temas de armas, parece ser, especiales, ¿no? Después siempre se nos dijo que todo había tenido su origen en una señorita que estaba fumando un pitillo. Y entonces, claro, era realmente alucinante que esa señorita saliera a las 11, parece ser, y a las 11:08 ya hubiera un enorme incendio. Yo creo que en lugar de un pitillo debía ser un purazo enorme para provocar. Y luego hay otra más, para mí no hay respuesta a cómo, si llegó los bomberos tan rápido, si había la seguridad, los de seguridad lo descubrieron cuando era tan pequeño, cómo pudo ser que ardiera el edificio y no fueran capaces de apagarlo, ¿no? Os pido un poco la información casi en titulares para luego cotejar diferentes posibilidades. Paco, hay una cosa que cuando veíamos aquí el reportaje, además de las sombras, veíamos las llamas, veíamos el fuego. Y tú, sobre todo, te llamaba la atención, una incógnita más o no, yo no lo sé, la voracidad tremenda del fuego. Y aquí absoluta, es un paralelismo extrañísima. Es la primera vez que yo veo un fuego tan vivo, que viaja tan rápido, y en la Torre Windsor además viaja hacia abajo. Es la primera vez que en vez del efecto chimenea que hace que el fuego viaje hacia arriba, empiece a viajar hacia abajo, a consumir las plantas inferiores. Todo es extraño y misterioso en el incendio del Windsor. Todo absolutamente, incluso la leyenda que efectivamente se ha creado, en la que dicen que a las 8 o las 9 de la noche, en algún momento, en algunas partes de Madrid, olían ya a quemado cuando el fuego empieza a las 11 de la noche. En cualquier caso, no nos han aclarado cuál es la causa. Es extraño que Bomberos hace un informe precisamente sobre los reflejos de los llamados fantasmas del Windsor, y sin embargo yo echo de menos un informe que nos diga si había un foco de fuego o había varios focos de fuego. Sin embargo, es la policía la que nos informa sobre el origen del fuego y nos dice que todo pudo empezar, es lo que ha trascendido, lo que sabemos los periodistas, con un pitillo. Bueno, nadie puede imaginarse que un cigarrillo puede acabar con un edificio de 32 plantas. ¿O será así realmente? Hay que preguntarse a los especialistas, evidentemente. Enrique, es más, dabas otro dato. Hemos estado aquí viendo el reportaje con todos ustedes, la pequeña pieza informativa, y me hablabas de la empresa esa en concreto, que además tenía vinculaciones con otro de los incendios voraces que hemos visto, que era el de las Torres Gemelas. Se hablaba de aviones cargados con una gran cantidad de combustible. Bueno, pues hay conexiones incluso que van más allá de lo cotidiano en esa misma empresa, que al parecer tenía también esa línea de conexión con Estados Unidos y con ese lugar, con las Torres Gemelas. Esa gran empresa que tenía la mayoría de la propiedad del edificio Windsor estaba alquilada dentro por los propietarios del edificio. A su vez tenía en las Torres Gemelas su base central neoyorquina, con lo cual tuvo la tragedia de allí y la tragedia de aquí. Pero es que además hay cuestiones muy interesantes a nivel empresarial dentro del Windsor. Hay una empresa, y eso es algo que ha trascendido muy poquito, que pidió unos días después del incendio autorización judicial para entrar a buscar unos documentos, parece ser reservados, del Ministerio de Defensa. Se le concedió esa autorización y esos documentos estaban en la planta cuarta. Está en los autos judiciales, en la planta cuarta, entraron, los recogieron y se marcharon. No ha trascendido que contenían concretamente esos documentos, pero lo que sí sabemos es que el periodo planteado inicialmente para la deconstrucción del Windsor era de 18 meses. Y no se tardaron 18 meses, entre 10 y 18 meses se tardaron apenas 6. ¿Y cuál fue la última planta que se llegó a deconstruir y a desaparecer? La planta cuarta. Esa planta donde habían entrado esas personas a retirar los documentos, parece ser, del Ministerio de Defensa. A partir de esa planta, la planta tercera para abajo, ese edificio sigue ahí y no se ha retirado, como si hubiera una especial prisa para retirar determinadas cuestiones. Salvador Ortega, ¿a ti qué te llama más la atención? ¿Las sombras del Windsor eran sombras de carne y hueso? ¿Hacían algo ahí? Sí. ¿Quién podía estar ahí? Porque hasta para los bomberos más avezados y experimentados, tenemos aquí el ejemplo, imagino que es jugarse la vida ya, vamos, al cubo, estar cayéndose un edificio en llamas y alguien dentro de una planta 14.
No se jugaba la vida, y precisamente los especialistas saben que en esa planta no había ni siquiera el bulo de 1000 grados por encima a partir de todo el edificio. No, en ese edificio había una gran separación, una planta técnica, y de ese edificio, de la planta técnica hacia abajo, indudablemente la temperatura descendía. Eso lo conoce cualquier persona que tenga algún contacto con el fuego, bomberos incluidos, ¿no? Y que eran personas, para mí sí, personas perfectamente delimitadas, perfectamente estudiadas, y estoy totalmente de acuerdo con el informe de la policía científica, en el cual dice que no había ningún tipo de reflejo. Nuestro jefe de bomberos dice que efectivamente ha podido probar en sus informes incluso que pueden haber reflejos de ese tipo. Sí, hay una pequeña diferencia, y es cómo encuadramos las imágenes dentro de una ventana que no pertenece a los reflejos, porque están encuadradas dentro de lo que es una ventana, por ahí por donde se ven en la filmación. Sin embargo, el reflejo es que exactamente hemos cogido ese reflejo para encuadrarlo dentro del marco de la propia ventana, con todos sus movimientos y todas sus cosas. Eran personas. Hay que descartar una cosa, se habló de que podían ser 2 bomberos también. A mí me ha tocado hacer un montón de poner ejemplos. A mí se me está ocurriendo ahora mismo uno, con esa vitrina que tienen ustedes allí en el plató. Yo estoy viendo una radiografía, creo que tienen algo, estoy viendo en aquella vitrina. En fin, quiero decir que es algo que no está preparado, que lo estoy viendo porque lo tengo enfrente. Pero que es correcto, además, que se pueda ver. Existe ese reflejo, pero imagínate esa misma radiografía, que las encuadremos en el lugar justo que tiene que aparecer, que es dentro de una ventana y enmarcado en la propia ventana. Claro, si ese mismo modelo lo llevásemos allí al fondo del plató, se vería de otra forma. En una zona oscura, posiblemente, pues bueno, ya sería... Estoy totalmente de acuerdo, de que pudieron existir reflejos. Ahora mismo, vamos, no pero aquí hay una cosa evidente, y es que la policía científica estudia ese vídeo y dice que no hay reflejos. Eso, o sea, yo considero que la policía científica ha hecho un trabajo minucioso, valioso, y que por lo tanto sobre eso caben pocas discusiones. Pero es que además es muy importante ver que ahí no están cerrando ventanas, que están trabajando dentro del edificio, haciendo algo como un armario o una caja o algo que hay al fondo. Es decir, hay una circunstancia ahí intrigante, como todo lo que rodea el fuego del edificio Windsor. Solo pueden ser además 2 cosas. Una, o estaban acrecentando el fuego, de alguna forma acelerándolo, o 2, estaban yendo a rescatar algo que ellos necesitaban y que de alguna forma subieron porque no debían permitir que eso se les quemara. Los movimientos que se observan... El tema es que nosotros no sabemos ahora qué le pegó fuego o qué incendió el edificio Windsor. Sí se sabe. Paco, y digo, ¿por qué no lo sabemos? Porque estaba todo quemado. La planta número 21, donde supuestamente el fuego se inició, está tan quemada que no ha permitido esos rescoldos hacer un relato de lo que allí pudo suceder. Eso no nos deja creo que con mi compañero que tiene además, que pertenece a la policía científica, sabe que se analizaron perfectamente y se encontraron número de focos que fueron 1, el lugar donde empezó el incendio. Desde el punto de vista técnico hay que partir de la base de que el incendio del Windsor no se investiga solo desde el punto de vista de policía científica, desde un punto de vista técnico, sino que es una investigación global en la que participa también policía judicial. Se hace una investigación, se revisan todos los soportes informáticos, todos los soportes técnicos, todas las alarmas, el control de acceso, hay 4 vigilantes, hay una serie de declaraciones, una serie de manifestaciones. Efectivamente, el escenario desaparece. En la investigación de incendios, la policía científica sobre todo lo que trata de buscar el punto de origen o el foco de inicio, ¿no?, que llamamos nosotros. Tratamos de localizar dónde ha empezado el incendio, qué ha pasado en ese incendio, y hacemos una serie de estudios a nivel de marcas y señales que deja el fuego en su recorrido. ¿Por qué se propaga tan rápidamente el incendio en el Windsor? El Windsor tiene una característica muy importante que lo distingue de una vivienda convencional, por decirlo de alguna manera. Una vivienda convencional puede tener 3 habitaciones, un baño, una cocina, pero está todo compartimentado. O sea, una habitación, si se inicia en fuego en una habitación, y el fuego, para progresar hacia la otra habitación, tiene que pasar a través de la puerta. Y para progresar más, puede progresar también a través de la ventana. Solo tiene 2 lugares de progresar. El Windsor, cada planta del Windsor era como una nave industrial. ¿Cuál era la característica? El falso techo. El Windsor tenía un falso techo, que es lo que produce la acumulación. El incendio se produce en un despacho, se produce una acumulación de gases, rompe ese fuego inicial, rompe el techo. A través de ese techo es lo que sirve de efecto que decía el compañero, sirve de efecto chimenea. Ese efecto chimenea se produce en la cabeza de los bomberos cuando llegan al lugar a la planta 21. La planta 21, cuando los bomberos llegan a esa planta, está totalmente inundada en el falso techo de humos y gases tóxicos a unas temperaturas elevadísimas. Cuando los bomberos están atacando el fuego,
le colapsa el techo en el lugar donde ellos están atacando el fuego, que no están pegados al fuego, sino que están apartados del fuego. Y el techo les cae encima, que pudieron morir los bomberos y gracias a la intervención, creo que es así, ¿no?, a la intervención de los compañeros que subieron a rescatarlo, no ocurre una desgracia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el incendio estaba generalizado en ese falso techo. El fuego, para progresa por las zonas altas. Efectivamente, el incendio tiene que progresar primero hacia arriba. ¿Y cómo viaja luego hacia abajo? Baja hacia abajo por lo que estamos contando, ya le hemos dicho, que no es una vivienda convencional. ¿Pero cómo empezó? Empezó en un despacho en la planta 21. No, pero ¿usted se cree que fuera un pitillo? ¿Cuál fue el motivo? No. Policía Científica nunca ha dicho que fuera un pitillo ni nada de eso. Pregunto, porque claro, lo que nos han dicho es que fue una señorita que estaba fumando un pitillo. Vamos a ver, en ese despacho hay una actividad humana, ¿no? Una persona que está trabajando con una actividad. Se va de ese despacho y 8 minutos después o 9 se produce el incendio y todo indica que es en ese despacho precisamente donde empieza el incendio. Es donde subieron los vigilantes de seguridad y vieron las llamas. Exactamente. Intentaron abrir y la puerta estaba bloqueada por dentro, de tal forma que no consiguieron abrir. O sea, que pudo ser muchas hipótesis. Pudo ser una colina. Bueno, vamos a hablar de esas hipótesis un momento, por favor. Vamos a continuar. Tenemos un buen rato porque cuántas preguntas, ¿no? Cuántas incógnitas. ¿Qué se abre aquí? Y ante todo también con nuestro respeto, como siempre, y nuestra admiración por el cuerpo de bomberos, por la policía, evidentemente, que le hicieron un trabajo fenomenal. Por cierto, que luego vamos a saber también si hubo peligro, como en otros incendios, auténtico peligro de muerte para los que estabais ahí trabajando duramente. La pregunta que está haciéndose todo el mundo ahora, en torno al Windsor y a sus sombras y a tantas cosas, es si eran seres humanos, qué clase de seres eran, que estaban ahí sin ningún temor aparente, trabajando con cierta tranquilidad, además, por el movimiento. Repito, si eran y no eran reflejos. Han pasado 3 años, pero el incendio del Windsor se ha quedado ya imbricado en la mente colectiva como un acontecimiento del que quedaron muchas sombras. Evidentemente digo sombras porque el icono más atrayente, incluso a nivel de preguntas e interrogantes, son esas 2 sombras que aparecen en una de las plantas, 3:52 de la madrugada. Para muchos la clave de todo lo que ocurrió después, o quizá la explicación. Es muy curioso porque Paco Pérez Avellán, que nos acompaña con su fino instinto de investigador, daba a entender, no sé si esto es escandaloso o no, que esas 2 figuras, si solo fueron 2, si desde luego no eran del cuerpo de bomberos, si no eran reflejos, como argumenta la policía científica, en su trabajo también intachable, quizá estaban provocando ellos mismos el incendio. ¿Por qué alguien tendría que provocar un incendio en el corazón de Madrid con el desastre que se podía suceder? Bueno, yo no sugiero eso. Yo lo que digo es que el incendio del Windsor nos han dicho lo que no pasó, es decir, que no hay acción criminal, porque la investigación no ha encontrado nada, pero no nos han dicho lo que pasó. En primer lugar, a mí me sorprende muchísimo el fuego vivo, el fuego tan devorador, enorme, rapidísimo, mucho más que el de las Torres Gemelas cuando estallan 2 aviones en el interior de ellas, cargados absolutamente de combustible, lo cual significa ese fuego vivísimo, rápido. No, allí hay sobre todo humo porque los materiales modernos con los que se construyen estos grandes edificios de acero, de cristal, etcétera, no producen ese fuego tan vivo. Entonces, esa manera de quemar a mí me sorprende. Yo he visto muchos incendios, no soy experto en fuegos y por supuesto mucho más saben los bomberos de Madrid y efectivamente su trabajo fue heroico y hay que agradecerlo. Fuera de eso, como investigadores nos planteamos, no sabemos lo que pasó en un fuego misterioso en medio de la ciudad de Madrid, a una hora en la que estaba todo el mundo congregado alrededor y donde llega el alcalde de Madrid y lo primero que dice es que ese fuego pudo ser debido a un cortocircuito. Iker, eso es lo que se dice cuando no se sabe qué es lo que ha provocado un incendio. Yo creo además que es que hay un elemento que San Román nos ha dicho muy importante y es que las medidas de seguridad del edificio eran caóticas. Yo he leído que estaban adaptándolas, modernizándolas, porque la ley les obligaba. Pero al margen de que la ley les obligara o no les obligara, yo estoy alucinado de que un foco muy pequeño pueda llevar a cargarse un edificio entero, que no hubiera compartimentos estancos, que la moqueta ardiera. Es que, bueno, yo alucino, ¿no? Quiero decir que ahí sí que creo que aunque no haya una responsabilidad penal, que está claro que el juez ha dicho que no, yo creo que una responsabilidad moral sí que hay ahí sin ninguna duda. Fernando, una cosa importante porque tú has escrito sobre el CSID, sobre servicios de inteligencia en todo el mundo, se ha llegado a especular, se ha llegado a decir, se ha llegado a publicar, no lo decimos nosotros,
que eran miembros de servicios de inteligencia, las personas de élite, digámoslo así, recuperando algo en esa planta y que fueron captados de casualidad, no por las grandes cadenas de televisión, sino por videoaficionados. Sin duda alguna, si alguien entró, que yo sí creo que entraron, a las 3 de la mañana, cuando los bomberos y la policía habían cerrado todo el edificio, tenían que ser, sin ninguna duda, expertos dispuestos a jugarse la vida para recuperar, en el supuesto de que fueran a recuperar esos documentos. Eso hace pensar, y en algunos momentos se especuló con que fueran miembros de los servicios de inteligencia o exmiembros de los servicios de inteligencia que trabajaban para alguna empresa de seguridad y que pudieron haber entrado ahí jugándose sin ninguna duda la vida para poder recuperar. Eran superhéroes, por lo tanto, decir, imagino, porque no es jugarse la vida, ¿no?, sino entrar en el Windsor en ese momento. Supongamos que son personas, supongamos que recuperan lo que sea. Entrar cuando el edificio estaba en esa circunstancia, a nivel de expertos como los bomberos, ¿qué es? Es un suicidio, imagino, eso ya. Un suicidio, digamos que había un riesgo altísimo de colapso, no un colapso total porque era una estructura, el núcleo central de hormigón, tiene una mayor rigidez, un buen comportamiento antiincendios, pero la estructura perimetral era metálica, con lo cual, bueno, pues el riesgo de colapso era altísimo. Se habló, y lo vimos en la retransmisión en directo en varias ocasiones, seguro que muchísimos amigos, millones de personas que vieron ese incendio que se estaba provocando en vivo. Fue un acontecimiento, creo que sin igual, ¿no?, en la historia de España. Había habitaciones que se encendían, que estaban encendidas algunas. ¿Esto tiene alguna explicación desde el punto de vista policial o del cuerpo de bomberos? Que de repente haya luces encendidas y que se encendían en ese instante, en mitad del incendio, cuando ya estaba todo aparentemente fuera de control, ¿no? Bomberos lo que puede decir es que durante el incendio, en ese primer ataque, nosotros no cortamos la luz del edificio, es decir, no se corta la luz del edificio precisamente para un incendio en un edificio en altura. Utilizamos los ascensores para llegar a 2 plantas aproximadamente por debajo de la cota de incendio y que el desplazamiento sea más rápido, es decir, que nosotros en ningún momento cortamos la corriente del edificio durante esa primera ataque, por decirlo de alguna manera. Y bueno, si en un momento determinado se llega a cortar el suministro eléctrico, pues es para garantizar que no hay descargas eléctricas precisamente a quienes están interviniendo en el interior, ¿no? Esta circunstancia no se dio y posteriormente tampoco cortamos el suministro eléctrico. Lo que es importante identificar podría ser explicable, lo de las luces. Eso yo creo que es otro de los misterios, grandes misterios de los fantasmas del Windsor. Iba a decir que aquí, cuando el alcalde dice en un momento determinado esto es probablemente un cortocircuito, está hablando por boca de que alguien le ha comentado esto, es una apreciación. Pues todavía seguimos con apreciaciones, no sabemos realmente científicamente qué es lo que pasó en el Windsor, porque allí no quedaba nada, o no fuimos capaces de encontrar lo que quedaba. Entonces se ha reconstruido sobre todas aquellas cosas que se saben. Entonces tenemos una aproximación. Sobre esa aproximación el juez no ve nada delictivo, no ve una acción criminal y cierra para dejar paso a la acción civil, para que todo el mundo reciba sus indemnizaciones, etcétera, etcétera. Pero nadie nos ha contado por qué ardió el Windsor. No, eso es crear un concepto erróneo de la realidad. ¿Por qué? Porque las investigaciones... yo creo que esa es la realidad. Pero yo te meto mi propio concepto. Igual que tú has metido el tuyo y lo tomo lo mismo. Pero en realidad, aunque no existan materialmente algunos elementos, sí se pueden hacer investigaciones sobre los restos que quedan. De hecho, te puedo decir que yo estaba en exámenes de incendio, 3 años después, incendios provocados con material acelerante y en las muestras recogidas, en el foco de ignición, donde se produce el primer foco, en las muestras recogidas, muestras además profundas que se recogen, aparecen restos de hidrocarburos. O sea, que te quiero decir que los exámenes se siguen. Aquí no se encuentra nada. Porque la planta está totalmente destruida. Pero el hecho de que no se encuentre nada no significa que todo quede en hipótesis y todo quede en dudas. No hay nada, que queda completamente destruida. Que no es así, que cuando la policía científica y la policía judicial va... La policía científica, a ver, por favor.
Bueno, vamos a ver, efectivamente el escenario desaparece, ¿no? Ahí totalmente queda destruida, no solo la planta 21, sino las plantas de arriba hasta la 29 y hasta la planta técnica 2, ¿no? De todas maneras, se hace una interpretación, como le he dicho, del escenario, de los daños que quedan en el Windsor, de las declaraciones en este caso, y todo coincide, lógicamente, con las proyecciones de fuego, o sea, con las marcas dejadas por el fuego en su recorrido. Que existe un solo foco. Si hubiera habido un foco distinto en otra planta del edificio o en otro lado, se hubiera detectado. Déjeme que le diga una cosa. Si yo soy un profesional y me quiero cargar ese edificio, tengo acceso a una información previa y no me hace falta ni acelerante ni nada. Sé que poniendo en un lugar determinado un pequeño fuego va a incendiarse. No necesito acelerante, no necesito nada. Exactamente. Porque para mí me sorprende, pero... No. Vamos a ver, estamos hablando, nosotros tenemos que mirar todas las posibilidades que se producen en un siniestro. Entonces una de las posibilidades que miramos es que pueda existir acelerantes. No tiene aspecto ni tenía aspecto para nosotros de que existieran acelerantes, pero lógicamente es una herramienta de la que disponemos y vamos a utilizarla. Ni más ni menos, ¿no? Pero no quiere decir que porque haya acelerantes en un lugar el incendio sea provocado o al revés, ¿no? Y aquí llega una pregunta importantísima que se le va a trasladar a Enrique Cortés. Repito que es que esto ha llegado hasta ser novelado, pero basándose en hechos reales. La pregunta, que extiendo también a vosotros evidentemente, es ¿a alguien le interesaba quemar el Windsor? ¿Por algo? Pues actualmente los grandes misterios y los grandes trapos sucios se encuentran muchas veces entre las cuatro paredes de un edificio empresarial. Yo puedo decir, me gustaría comentar dos datos que no han salido todavía. El primero, aprovechando que tenemos aquí representantes de la Policía Científica y del Cuerpo de Bomberos, hay un concepto en los grandes edificios que es el de columna seca, si no me equivoco, se denomina así. Es una columna por la cual discurre una corriente de agua que se puede activar con unos coches especiales, coches bomba del Cuerpo de Bomberos, cuando se llega a un edificio. Entonces se produce una gran corriente de agua hacia arriba que en la planta en la que lo deseas la cierras con una llave y entonces se concentra donde tú deseas la difusión del agua por la planta. No sé si es aproximadamente, sin conceptos técnicos aproximadamente. Entonces a mí me gustaría preguntar si no es cierto que cuando los bomberos activaron esa columna seca, se encontraron primero con que no había presión y segundo con que una llave en la planta 23 estaba inutilizada y por eso no se pudo utilizar esa columna seca. Es decir, a veces no hacen falta acelerantes para que un incendio sea más rápido, sino eliminar las posibles formas de luchar contra ese incendio. ¿Es correcto? Nosotros utilizamos la columna seca. Había cuatro bocas en planta baja, se alimentaron las 4 y suministramos agua y presión a la columna seca. Y lo que sí también es cierto es que la dotación que se encargó de cerrar la llave de seccionamiento a nivel de planta 23 no pudo cerrar esa llave, con lo cual, bueno, pues la presión que obteníamos a nivel de planta 21 y 22, que en ese momento estaba el incendio, pues bueno, no era suficiente para detener el incendio en ese momento con la magnitud que tenía en ese momento. ¿Y qué insinúas entonces, Enrique? Pues insinúo, y vamos a la segunda cuestión que iba a plantear, que hay muchos intereses. Estamos hablando de empresas muy importantes que llevan cuestiones, ya lo hemos dicho, del Ministerio de Defensa. Estamos hablando de una empresa que lleva auditoría a 21 de las 35 empresas del IBEX, del índice de grandes valores de la bolsa en España. Y estamos hablando de otra cuestión que no ha salido en los medios de comunicación y que es peculiar, cuando menos, que es que 2 días después del incendio del Windsor estaba previsto que una de esas grandes empresas, la gran empresa auditora que estaba alquilando gran parte del Windsor, enviase al juzgado que lo había solicitado unos datos sobre un presidente de un gran banco español, unos datos que se estaba siguiendo un proceso penal de imputación de un presidente de un gran banco español y esos datos ardieron en el Windsor. Es decir, esta gran empresa auditora, días después del incendio, días después de reconocer que tiene todos los datos recuperados, manda una carta al juzgado diciendo que todos esos datos que se han pedido para la imputación se han quemado y que no hay copia. Y eso nos hace tener una idea de las cosas tan importantes que podía haber en el interior. Claro, ¿cuántas se perdieron? Hoy en día ocurre un incendio de ese tipo, ¿cuántas copias de seguridad, cuántos informes suministrados o insertos en discos duros? ¿Qué opináis de esta teoría conspiranoica? Han dicho que había copia, es decir, las grandes... Eso en concreto, no, del resto de la información, ellos dijeron que tenían copia conseguida. ¿Y por qué es verdad no hay copia? Es la gran pregunta. No lo sé. No lo sé. No, Cuando puede imputar a un gran banquero, que puede ser uno de los motivos. Allí se destruyeron muchísimos documentos. ¿A alguien le interesaba acabar con el Windsor? Hombre, lo que nos parece,
desde el punto de vista del desconocedor de esto, es que menuda operación para acabar con algo tan visual, ¿no? Habrá otra forma quizá de acabar con los documentos, que no quemar un edificio en mitad de Madrid, donde todo el mundo va a poner los ojos, pero... Totalmente de acuerdo contigo, que existen muchísimas formas de poderlo hacer y no sé, de todas formas, las documentaciones no se mueren los individuos que la han hecho. Ahí había efectivamente unas empresas dedicadas, como bien dice, a auditar a otras empresas, pero los auditores no murieron en el incendio, que yo sepa, ¿no? Luego de eso se puede reconstruir perfectamente, ¿eh? O sea, motivos puede, desde luego, destruir algo que estaba en el Windsor, por lo que fuera, pero estamos hablando de una esquina muy valiosa en todos los sentidos de Madrid. Se habló de cajas fuertes, se dijo que se veía una caja en la filmación. Hay poderosas empresas, poderosos despachos. En la que se ve se analiza, que lo hizo precisamente la policía científica, se estuvo analizando cuáles eran los movimientos de linterna, los movimientos de la persona, y se ve perfectamente y se demuestra cómo esos movimientos corresponden a la apertura de un armario en el que hay que hacer fuerza. Se supone entonces que es un armario ignífugo, que es un armario metálico desde el exterior, y que se sacan cosas desde el interior. Eso estaba completamente demostrado. El caso es que si la policía admite que puede haber personas dentro del incendio cuando está justamente en llamas, ¿por qué no pensar que pudo haber una penetración anterior que pudiera provocar ese? Sí, hay algo raro. Dos personas en una planta distinta haciendo algo con un control tremendo de la policía y de los bomberos. Estoy de acuerdo, que había dos personas allí distintas y que estaban haciendo cosas. De los indicios, lógicamente, no hay nada, ningún tema criminal. Pero él cuando habla, el juez cuando habla, nosotros cuando hablamos de indicios, con estos indicios, es en base a otros indicios que sí hemos visto. Otros indicios que nos conducen a una cuestión accidental, ¿no? O sea, nosotros, cuando decimos por el informe que decimos también precisamente que no existen indicios de intencionalidad, es basándonos en los indicios que hemos estudiado, en otras cosas que hemos estudiado. Claro, que te rebaten esa postura, que es un informe conjunto, no solo de policía científica, sino también de policía judicial, ¿no? Pero también dice el juez que no existe relación entre los cigarrillos y la propagación del incendio. Posiblemente, no sé lo que... No, digo porque he tomado comillas, digamos, sí, ¿no? Sí, pero, es decir, que aquel que fue el origen, que era lo que estáis diciendo, que fue la chica fumando el cigarrillo, dice que no hay tampoco relación. Nosotros lo que hemos dicho en policía científica que hay puede haber hipótesis, lo que sea, hay una actividad humana en un despacho, pero nada más. Se plantea una serie de hipótesis que pueden ser o no pueden ser, pero estamos hablando en el campo de la hipótesis. La hipótesis se pueden plantear multitud de cosas. Es una hipótesis nada más. O sea, los datos objetivos son los que tenemos, y los datos objetivos que se plasman en el informe de la Comisaría General son precisamente esos. No se han encontrado elementos de intencionalidad en el siniestro. Sí, me gustaría simplemente aclarar, había una de las dudas o incógnitas que había al principio de ese butrón que apareció a nivel de J-2, J-2 y demás, un cierre metálico que estaba roto. Bueno, nosotros dejamos un periodo de 48 horas desde que el incendio estaba extinguido para evaluar, para ver cómo se comportaba la estructura en ese proceso de enfriamiento. Planteamos un acceso posterior para valorar precisamente cómo estaba estructuralmente el edificio. Hicimos un reconocimiento de bomberos, posteriormente hicimos un reconocimiento con policía científica, con servicio de control de edificación del Ayuntamiento de Madrid, y de alguna manera en ese dispositivo que montamos 48 horas después, lo que buscamos era vías de acceso rápidas por si en un momento determinado se producía cualquier hundimiento, un colapso y demás. Y esos dos cierres, el cierre metálico y el butrón, pues bueno, lo hicimos nosotros, buscando esas vías de acceso en un momento determinado. Y en cuanto a la propagación vertical hacia abajo, pues la verdad es que a todos nos sorprendió en ese momento, ¿no? Pero digamos que la propia, desde mi punto de vista, es técnicamente explicable por esa falta de compartimentación y de alguna manera por la propia configuración del muro cortina de fachada. Había, digamos, una especie de cámara de aire, con lo cual el material fundido que se veía que caía por el exterior, pues también estaba cayendo por el interior, ¿no? por ese pequeño espacio. Con lo cual, en fin, ya digo, yo desde mi punto de vista... El sistema de seguridad antiincendios del Windsor era de premio, vamos. No, perdón, yo no he dicho eso, yo he dicho que es explicable técnicamente. Una cosa, Enrique, se habla, y esto es interesante, se han hecho muchos rumores, lo decíamos antes, y es lógico de la condición humana, de un acontecimiento que, como decíamos, convulsiona y agita a todo el mundo. ¿Alguno te ha valido para tu hipótesis? ¿Crees que pasó algo antes de la propagación importante del incendio que merezca la pena ser conocido porque es extraño? Sí, efectivamente, en esta novela conocemos el final desde el principio y empezamos 2 semanas antes de que se declare el incendio, siguiendo a una serie de trabajadores, de personas relacionadas con el edificio,
que empiezan a tirar de un hilo de trapos sucios que van descubriendo hasta que llegamos más adelante en la historia al momento del incendio, que está descrito con la situación de los bomberos, que es muy importante recalcar el valor tremendo que tuvieron esos bomberos, que no olvidemos que desalojaron 15 minutos antes de que hubiera el primer derrumbamiento. O sea, es impresionante. Lo fundamental es recalcar que todas las personas en este país o fuera de este país, ahora mismo la novela se va a publicar en Alemania, donde también se ha mostrado interés, tanto las personas como yo mismo que estuvieron a pie del edificio cuando ardía, como las personas que estaban viendo la televisión en ciudades como mi ciudad, Zamora, de donde yo vengo, nadie sabemos nada sobre lo que realmente pasó. Nos podemos remitir a la sentencia para saber que, como dice la sentencia, y cito textualmente, las sombras que aparecen no son producidas por un reflejo proveniente del exterior. Nos podemos acudir a la sentencia, como han dicho mis compañeros, para saber que sabemos lo que no fue, pero no sabemos lo que fue. Por eso solo nos queda la oportunidad de plantear hipótesis y seguir investigando sin rendirnos, que es muy importante. Seguir investigando. Esos individuos que estaban dentro de la torre no tenían que estar allí. Efectivamente. Eso es una cosa evidente. Eso por seguridad sí que está claro. Si fueran personas no tenían que estar allí. Está claro. Despedimos a nuestro compañero Enrique Cortés para que en apenas un par de minutos Santiago Camacho venga, se ponga en su lugar y nos cuente un par de cosas. Enrique, que muchísima suerte con la torre. Gracias. De verdad que ocurre eso, ¿no? De novela de investigación se puede llamar, porque gran parte de la que se cuenta es real. Gracias por tu visita, Enrique, que no sea la última. A ti, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora, mientras viene un momentito Santiago Camacho para contarnos algo interesante, curioso, hemos entrevistado a una persona que afirma que hay equipos, y esto cuidado, hay equipos de especialistas, yo esto no sé si está, no sé en qué terreno jugamos, que recuperan documentos en situaciones límite, vamos a llamarlo así. Le escuchamos. Tenemos un equipo de 12 personas que están dispuestas a desplazarse en un mínimo o en un máximo de 12 horas a cualquier punto. Siempre que tengamos en cuenta que la localización de las tareas sea una zona amigable para nosotros, no hay ningún problema. En el caso que sea una zona en la que no estamos o en la que no hay una cobertura directa, este periodo se podría multiplicar por 2 y sería de 24 horas. Pero en 24 horas la faena está hecha, lo que sea que se tenga que hacer. Es un equipo de respuesta en emergencia que está capacitado por la formación que tiene para desenvolverse en cualquier ambiente y hacer cualquier tipo de trabajo. Santiago Camacho viene aquí para traernos en titulares algo que también es importante. Estos hechos no solo se reducen al material quemado, sino que generan también una especie de cicatriz o de gran duda en el tejido social. Y esos mitos hoy en día, sobre todo con Internet, ya no hay quien los borre. Y a uno le preguntas Windsor y te va a decir ciertas cosas metido de lleno en la dinámica de esos mitos. Santiago, buenas noches, como siempre. Buenas noches, Iker. ¿Qué se contaba del Windsor? ¿Qué se sigue contando y la gente sigue creyendo? Pues la verdad es que el Windsor, como acontecimiento que marcó a la opinión pública española, pues ha generado un verdadero aluvión de leyendas urbanas. Algunas jocosas y otras no tanto. Efectivamente, dentro del ámbito de la leyenda urbana habría que meter la gente que decía que efectivamente desde muchas horas antes, desde las 8 de la tarde, se podía apreciar olor a quemado en la zona, cosa que no cuadra con ninguna de las versiones que tenemos del incendio. Algunas de las teorías también más castizas o más jocosas añaden que si se tardó tanto a lo mejor en informar del siniestro era porque uno de los vigilantes de seguridad estaba con su novia en su puesto y no atendió bien a sus obligaciones. Eso se comentó y dio la vuelta, pero a toda la red, Se ha convertido en una especie de rumor inquebrantable. Esa es una de las leyendas urbanas del Windsor más extendidas. Esa junto al hombre del maletín. Sí. También hubo numerosos testigos que afirmaban que por los alrededores había un sujeto sospechoso de aspecto siniestro, un típico hombre de negro de los de película, con un maletín misterioso que merodeaba por los alrededores del edificio, que lógicamente no hay ninguna constancia de esto, pero que ya forma parte de la leyenda de esta historia. Y luego también se han mencionado cosas que ya rayan lo surrealista, como que, por ejemplo, había un gran número de inmigrantes ilegales refugiados en los sótanos del Windsor, haciendo no se sabe muy bien. Bueno, eso lo comentaron varias cadenas de televisión, Eso lo comentaron varias cadenas de televisión. Sí, casi como una especie de taller clandestino o vaya usted a saber qué.
En cambio, en el tema de los hechos no resueltos, sí que hay dos cosas que circulan mucho por la red y que sí que son interesantes de analizar. Una de ellas hace referencia al gran número, o al cierto número, mejor dicho, de cajas fuertes ignífugas que había en el edificio. Y se ha especulado mucho, como hemos hecho hace un rato, con su contenido. Y sobre todo en el imaginario popular, lo que se ve en esas cajas fuertes son cantidades importantes, millones y millones de euros en dinero negro. A fin de cuentas, algunas de las empresas que trabajaban allí se dedicaban a la asesoría fiscal y a otros menesteres económicos, y es lógico que la gente, pues la suspicacia de la gente pueda ir en ese camino. Y otro que luego resultó ser real era la existencia de pasadizos secretos para entrar en el edificio. Efectivamente no eran tales pasadizos, pero sí había entradas alternativas y eso a los investigadores les llamó mucho la atención. La propiedad tardó 8 días en confirmar su existencia. Había medios alternativos para entrar en el edificio, y parece ser que la propiedad del inmueble tardó bastante tiempo en informar a las autoridades de que existían estas entradas. Con lo cual no nos extraña que sea la torre de todos los mitos, ¿no? Tiene todos los componentes para hacer una novela, sino una película. 3 años después hemos puesto sobre el tapete, educadamente como siempre y con todas las opiniones, una serie de hechos que llaman la atención del gran público, que nos lo pedía, que hablásemos de este asunto. Ahora bien, hay otro enigma, ¿no? Si las dos personas existen, estaban ahí, igual están viéndolos. Igual un día quieren hablar. Ya lo veremos. Salvador, Paco, Fernando, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por ilustrarnos en este asunto desde vuestra fina intuición de investigadores y periodistas. Y, por supuesto, a los compañeros de la policía, de los bomberos. Santiago, qué decir, ¿no? Tener aquí una representación que nos han contado todo de forma tan clara, de forma tan diáfana, pues se agradece realmente que podamos compartir esos datos con toda la audiencia. Muchísimas gracias a los dos, de verdad. Muchísimas gracias. Fue la explosión más grande que jamás ha resistido la faz de la Tierra. Ocurrió en junio de 1908, es decir, ha pasado un siglo y seguimos con las mismas incógnitas. Todo tipo de teorías, cada una con sus defensores y detractores. Da la impresión de que la gente normal y corriente, como ustedes, como nosotros, nunca va a saber exactamente qué pasó en la taiga siberiana hace tanto tiempo. El enigma Tunguska, así se le llamó. Además fue tal la explosión que quedaron arrasados decenas de hectáreas de árboles completamente volcados, ¿verdad?, por el suelo, por esa explosión que no se sabe muy bien por qué fue. Teorías de todo tipo, desde meteoritos hasta objetos volantes no identificados. Tuvo que ser una gran luminosidad la que emitió aquella explosión, porque se decía que a muchos miles de kilómetros de la taiga siberiana se podía leer el periódico incluso de noche. Bueno, se habló incluso también de rayo de la muerte, posibilidades de armas nuevas intentando ponerse en marcha mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Lo cierto y verdad es que en las cercanías de Tunguska y de Irkutsk, mucha gente decía que había sentido un gran calor, incluso quemaduras. Se habla de algunos muertos que jamás fueron identificados. En fin, leyenda y verdad. Un siglo después, el enigma Tunguska, el expediente de este gran meteoro, explosión, antimateria, lo que ustedes quieran, sigue más abierto que nunca. A las 7:14 de la mañana del 30 de junio de 1908, una enorme bola de fuego explotó sobre el cielo de la desierta región siberiana de Tunguska. La deflagración tuvo la potencia de 1000 bombas atómicas como la de Hiroshima, devastando un área mayor que cualquier provincia española y levantando una nube en forma de hongo de 80 kilómetros de alto. La zona en la que cayó el objeto, en el valle del río Tunguska, estaba escasamente poblada por los tunguses, pueblo nómada de origen mongol, dedicado al pastoreo de renos. Uno de ellos, Sergei Semenov, que vivía a 70 kilómetros del lugar de la explosión, nos dejó su relato de lo ocurrido. A la hora del desayuno yo estaba sentado cerca del puesto comercial de Banavara, mirando al norte. De repente,
vi que directamente al norte, sobre la ruta On Call de Tunguska, el cielo se abrió en dos partes y apareció fuego. La grieta en el cielo se hizo más grande y toda la parte norte se cubrió de fuego. De golpe sentí tanto calor que se me hizo insoportable. Del lado norte, donde estaba el fuego, vino una fuerte ola de calor. Me quise quitar la camisa y tirarla lejos, pero entonces los cielos se cerraron y se escuchó una fuerte explosión. Fui arrojado a varios metros de distancia. Perdí el sentido por unos instantes, pero entonces mi mujer salió y me llevó a la casa. Después de eso se oyó un ruido, tal como si grandes rocas rodaran unas contra otras. La tierra tembló, y cuando caí al piso apreté mi cabeza contra el suelo, porque temía que me cayeran piedras encima y me golpearan. Cuando el cielo se abrió, un viento ardiente pasó entre las casas, como el que sale de la boca de los cañones, dejando surcos en el suelo y destruyendo los sembrados. Muchos de los supervivientes murieron a los pocos días por causa de extrañas enfermedades. Durante años se pensó que la población había quedado afectada por radiación nuclear, habiendo sido descritas mutaciones en los hijos de los nativos y en los animales. Se suscita la posibilidad de que lo que afectaba a los nativos de la zona era una enfermedad que les cubría de pústulas y mataba a familias enteras. A 600 kilómetros del lugar de la explosión, el ferrocarril transiberiano estuvo a punto de descarrilar a consecuencia del temblor de tierra, que pudo sentirse en la igualmente lejana San Petersburgo. En toda Europa, los cielos nocturnos se vieron inusualmente iluminados, hasta el punto de que en Londres se podía leer el Times sin necesidad de iluminación artificial. En toda Europa se registraron ondas sísmicas parecidas a las de un terremoto, así como diversos trastornos en el campo magnético terrestre. Más tarde, los meteorólogos hallaron en los registros de sus microbarógrafos que las ondas atmosféricas producidas por la detonación habían dado 2 veces la vuelta a la Tierra. Cuando tuvo lugar el fenómeno de Tunguska, en Rusia se iniciaba un periodo de grandes inquietudes políticas, y la prensa nacional no dio ningún relieve a lo que se consideró como un hecho sin importancia en un lugar remoto del imperio. A pesar de la naturaleza excepcional del suceso de Tunguska, las noticias sobre el mismo permanecieron enterradas en las redacciones de los diarios locales siberianos hasta 20 años después. Cuando Leonid Kulik se convirtió en 1927 en el primer científico en llegar a la zona de la explosión, se encontró con un espectáculo estremecedor. 2000 kilómetros cuadrados de devastación y árboles derribados por doquier, pero ningún cráter. En sus memorias, Kulik escribió: "No me puedo imaginar realmente toda la grandiosidad de esta caída excepcional. Desde aquí, desde nuestro punto de observación, no se ven síntomas de bosque. Todo está derribado y quemado alrededor. A esta área muerta se aproxima un bosque joven de 20 años. Da miedo ver a estos gigantes de 80 centímetros de diámetro, quebrados por la mitad como si fueran cañas". Buscó los restos del presunto meteorito que había causado el desastre, pero no halló nada. Entonces, ¿qué había causado la explosión? Un siglo después, nadie ha dado aún con la solución al enigma. Las hipótesis que se han barajado van desde la más aceptada, la entrada en nuestra atmósfera de un meteorito o un cometa, hasta otras más extrañas, como antimateria o un pequeño agujero negro. Incluso ha habido quien ha hablado de naves extraterrestres o pruebas nucleares en la antigüedad. Sea como fuere, el nombre de Tunguska sigue escrito con letras de oro en el libro del misterio, constituyendo al mismo tiempo una amenaza que nos plantea la posibilidad de que ocurra algo similar en el futuro y una invitación a comprender mejor el complejo universo que habitamos. Iba a decir a la sombra, pero no, más bien alrededor de este árbol centenario, como si estuviésemos en torno a un icono sagrado. Vamos a empezar nuestro debate y de verdad que es un placer y un honor tener
invitados en este último programa de la tercera temporada, no, tercer año de Cuarto Milenio, para hablar de un asunto que desde luego siempre nos ha generado inquietud, ¿no? Desde niños prácticamente, siempre que uno veía los viejos libros de cualquier misterio, se ponía 30 de junio 1908, Tunguska, una explosión que parecía atómica o incluso más grave, como si fueran naves siderales las que hubiesen estallado en ese lugar remoto. Luego uno evidentemente va cribando la información y al final se queda con muchas dudas, porque quizá lo más extraordinario de Tunguska es que los investigadores, después de un siglo, no se ponen de acuerdo o tienen diferentes teorías. Les pongo un ejemplo. En el año 2004, lo tengo aquí apuntado, el 10 de agosto del 2004, la agencia EFE emitía un teletipo en el que se decía que un grupo de investigadores había encontrado pruebas científicas de que aquello era un origen tecnológico y desconocido. Evidentemente luego se quedó en nada. Mito, leyenda, verdad, vamos a pasarlo bien, vamos a aprender algo sobre uno de los grandes enigmas de la historia. Para eso tenemos a un científico y es un placer tenerle aquí. Él es Alfredo Tiemblo, profesor de investigación del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Instituto de Física Fundamental, y ha sido presidente de la Real Sociedad Española de Física, de la que tiene la medalla de oro, y está aquí con nosotros para explicarnos muchas cosas. Don Alfredo Tiemblo, buenas noches, bienvenido. Encantado, buenas noches. Santiago Camacho, no hace falta presentarle, ya le conocen, está absolutamente ensimismado con el tema de Tunguska, y yo no sé qué opinión es la tuya en concreto. ¿Alguna de las hipótesis te convence más, de las que más o menos estilan, Santi? La verdad es que lo que me fascina precisamente es que todas las hipótesis están abiertas. Es un tema que a día de hoy sigue suscitando mucha controversia. De hecho, hay defensores del meteorito, defensores del cometa, defensores de otras cosas un poco más extravagantes, y todos encuentran peros o encuentran objeciones a las demostraciones o a la hipótesis de sus, entre comillas, adversarios. Con lo cual, me parece un tema absolutamente fascinante y un genuino misterio. Oye, quiero felicitar a nuestros compañeros de documentación, Belén y Marta, porque han conseguido algunos planos, algunas imágenes, algunas filmaciones antiguas de expediciones a Tunguska, de la desolación, que a mí por lo menos me han puesto la piel de gallina. Un gran trabajo, y además es que son imágenes que nunca se habían visto en nuestro país, proceden directamente de la antigua Unión Soviética y pues bueno, yo creo que es un documento histórico de primer orden. Pues felicidades, claro que sí, gracias por estar con nosotros con trabajos de este tipo que sé que también le ilusionan y le motivan a nuestro querido amigo, a nuestro compañero, al presidente de la Sociedad Astronómica de España y director del Observatorio de Almadén de la Plata, en la Sierra Norte de Sevilla. Ya lo conocen, Miguel Gilarte, buenas noches. Buenas noches, ¿qué? Oye, fue un meteorito, Miguel, para ti. Imagino que a ti te ha entusiasmado el tema de Tunguska, como a todos los que hemos tenido inquietudes, ¿no? Pues sí, yo pienso que realmente fue un meteorito o tal vez un cometa. Yo creo que mejor fue un cometa. ¿Qué diferencia? ¿Por qué? Para que la gente lo... Bueno, los asteroides, lo que ocurre es que son rocas muy grandes que están hechas generalmente pues de rocas y en el interior de hierro, ¿no? Entonces un asteroide, cuando estalla, un asteroide grande, pues siempre deja algún resto sobre la superficie, ¿no? Si no un cráter, pues restos, meteoritos. Pero una bola de hielo, que puede ser una parte de un cometa, pues como fue la explosión de Tunguska, como se ha dicho, de 1000 o 1200 bombas atómicas, pues lo más probable es que no deje resto ninguno. Claro, no hay restos, y estamos hablando para todo el mundo. Muchos jóvenes esta misma noche, se están encontrando por vez primera con imágenes de este misterio, y están ya especulando. Quizá lo más raro es llegar hasta allí, las primeras expediciones, y claro, no encontrar el gran cráter, ¿no? Alfredo, quizá esto sea lo más extraño desde el punto de vista de lo habitual, llegar allí, ver restos y ver un gran cráter, ¿no? Imagino que sería lógico, pero nunca se encontró. No, si la explosión fue en altura, no necesariamente. La idea de un fragmento de un cometa, yo creo que desde el punto de vista físico es probablemente la más aceptable, porque implica una estructura interna, digamos, especialmente frágil, y por tanto favorece la idea de una explosión en altura, que es lo que a partir de las imágenes parece sugerirse. De todas maneras, a mí me parece que este es de ese tipo de debates que siempre estará abierto, porque en ciencia llegar a conclusiones inequívocas significa de alguna forma reproducir los fenómenos. Los fenómenos astronómicos no son reproducibles y desde luego esto como experimento no sería pensable. Yo creo que siempre estará abierto.
Alfredo, una cosa interesantísima, y es que explosión en altura, para que todo el mundo lo comprenda, ¿qué quiere decir? Que aquello, a un nivel sobre esos bosques de Tunguska, hizo una gigantesca deflagración, que ese calor o esa energía tumbó y calcinó los árboles, pero no cayó nada a tierra. No, sí, pudieron caer fragmentos, por supuesto, porque, claro, una colisión de esta naturaleza es prácticamente un impacto, y en un impacto naturalmente la masa es fundamental, pero es mucho más importante la velocidad. Vamos, mucho, depende, claro, naturalmente de la masa, pero la velocidad es muy importante porque, como probablemente es del dominio público, la energía cinética de un objeto es el producto de la mitad del producto de la masa por la velocidad al cuadrado. Por tanto, la velocidad es fundamental. Y claro, cuando uno habla de velocidades como pueden ser las de pues, la propia Tierra en su órbita alrededor del Sol, va, si no recuerdo mal, a unos 30 kilómetros por segundo, una cosa así, que eso deben ser algo así como 100.000 kilómetros por hora. Entonces, si se encuentra con un objeto, admitiendo que estuviera parado, que no puede estar, ya la velocidad sería, la velocidad relativa, que es la que cuenta, sería de 100.000 kilómetros por hora. Entonces, un frenado tan brusco supone que toda esa energía se tiene que transformar ¿en qué? En lo único en lo que puede transformarse, es decir, en calor. Un calor enorme. Entonces, dependiendo de la constitución que tuviera aquel objeto, ese calor lo experimenta ya al entrar en la atmósfera y puede actuar dentro de su estructura creando, es decir, hasta he leído hipótesis, a mi juicio un tanto aventuradas, de pensar que había deuterio y que fue una especie de bomba de hidrógeno natural. A mí esto me parece un poco traído por los pelos, pero en cualquier caso, mientras no conociendo la estructura interna del objeto, es muy difícil imaginar qué es lo que pudo ocurrir. Yo creo que eso será siempre un problema abierto. Pero hemos traído algunas imágenes, esto hay que decirlo, era idea de Baxter y Atkins. Ellos comparaban, que yo sepa por vez primera, algunas fotografías de cómo habían quedado los árboles después de Hiroshima y Nagasaki. Algunos árboles parecían auténticos postes de telégrafos, otros se fotografiaban en un mismo sentido, el ramaje, la hojarasca había sido exterminada por completo, quedaban ahí como testigos. Extrañó mucho en Tunguska, según las expediciones y los documentos, que en el epicentro muchos de los árboles quedasen perfectamente en vertical y solo alrededor. ¿Esto tiene explicación? ¿Tiene algún sentido? Sí, puede tener la explicación de un onda de choque que justo en el punto del impacto, pues digamos, actúa verticalmente, mientras que al alejarse va actuando como un abanico que va tirando las cosas. Puede tener explicación. De todas maneras, es decir, una explosión de esa intensidad yo creo que puede dar resultados absolutamente sorprendentes, pero vamos, a mí me parece que sí que sugiere justamente eso. En el mundo de la física, cuando se habla de Tunguska, se descarta, es una cosa extraña, se tiene claro que es un meteorito, o hubo un tiempo, Alfredo, donde quizás se especularon otras posibilidades más extrañas. ¿O siempre se ha tenido claro más o menos por dónde iban los tiros? Yo creo que en el mundo de la astronomía, de la astrofísica y de la física, yo creo que siempre se ha tenido claro que es un meteorito. Vamos, un meteorito no. Un objeto, que puede ser un meteorito o un fragmento de un cometa. A mí, como he dicho al principio, me parece más verosímil un fragmento de un cometa, porque claro, es una explosión en altura, luego debe uno pensar en algo que tenga una naturaleza más o menos disgregable, y aquí, salvo mejor opinión de mi colega, me parece que sí tenemos evidencia de que los cometas tienen una estructura más fácilmente disgregable que un meteorito rocoso. Eso por un lado. Luego se han dicho muchas cosas, hasta he oído hablar de antimateria. Es lo que le iba a preguntar, Alfredo, antimateria, que yo desde luego no sé exactamente bien a qué se refiere eso, pero bueno, hubo hasta libros, antimateria, como si el universo hubiese encontrado nuevas fronteras y ¡pum!, le tocó a Tunguska. Bueno, vamos a ver, la antimateria es una especie de objeto recíproco de la materia, me explico. Todos estamos familiarizados con la idea de lo que es un electrón, la partícula elemental que está en la corteza de los átomos, en el centro del núcleo, constituido por protones y neutrones, y la parte exterior, que es la responsable, entre otras cosas, de la actividad química por electrones. El electrón es una partícula de masa muy ligera y con carga negativa. Pues bien, existe un objeto absolutamente análogo, absolutamente no, pero esto nos llevaría muy lejos, pero con carga positiva.
Ahora bien, la propiedad esencial que tiene eso que se llama positrón y que se puede llamar el antielectrón, es la antimateria del electrón, es que cuando un electrón y un positón se encuentran, se aniquilan mutuamente, desapareciendo toda su masa en forma de radiación, o sea, de energía. Es decir, es un proceso de desmaterialización absoluta. Por lo tanto, como rendimiento energético es el proceso de mayor rendimiento energético que cabe imaginar. Si la antimateria fuera abundante, evidentemente el universo no existiría, no sería posible la vida. De hecho, la antimateria se puede considerar casi como un producto artificial, porque se produce en pequeñísimas cantidades, ¿se produce realmente? En colisiones nucleares, en los aceleradores, eventualmente en algún rayo cósmico de alta energía puede producir también antimateria, pero siempre en mínima cantidad, que además desaparece inmediatamente, porque en cuanto encuentra su partícula recíproca, desaparecen en forma de radiación. Entonces, imaginar una cantidad, digamos, aunque no haría falta mucha cantidad, suficiente de antimateria como para garantizar una trayectoria, yo excluiría eso. Sin embargo, qué bonito quedaba, hay que decirlo, en las hipótesis. Yo recuerdo de niño, claro, tenía 11 años, ¿no?, cuando leí un libro que marcó mi vida, claro, de alguna forma, si no, estoy seguro que no estaría ahí, pero la explosión de Tunguska, daban los datos y una hipótesis era antimateria, interrogantes, claro, uno se quedaba antimateria, y con auténticos científicos uno comprende que eso tiene un porqué, pero desde luego muy alejado de lo que pudo pasar. Ahora bien, Santiago, algunas fotos de las últimas expediciones, porque este es otro tema. Ha habido varias expediciones, dejan imágenes, hombre, muy poéticas, ¿no? Decíamos aquello de que parece que es la escena de un crimen y que la Siberia, la taiga siberiana, ha sido la víctima, ¿no? Y aún quedan restos. Pues sí, la verdad es que quedan restos. Hay que buscarlos porque el bosque de Tunguska ahora mismo es muy frondoso. Ha crecido de nuevo. Ha crecido de nuevo con un vigor absolutamente renovado, y entre lo que es un bosque tupido actualmente, lo que vuelve a ser un bosque tupido, pues quedan los esqueletos de los que fueron los árboles que quedan allí. Hay periódicamente expediciones científicas, aunque ya hablar de expediciones ha perdido el halo romántico, porque Tunguska, por ejemplo, a día de hoy es un sitio de atracción para los pescadores, por ejemplo, porque en los ríos de Tunguska se pescan, ahí tenemos unos ejemplares de un tamaño también bastante considerable y bastante más Algunos importante. pensarán, dentro de la leyenda urbana, ¿no tendrá que ver esto con la energía? Se ha hablado, se ha hablado de que efectivamente ese crecimiento inusitado de los árboles y de los peces en este caso podía tener alguna relación con el meteorito. Pero se ha encontrado algo, las últimas expediciones se han encontrado, porque en los últimos 15 años algunos teletipos, agencias, incluso antes de la caída del telón de acero, hablaban: descubierto por fin el misterio de Tunguska. Eso ha pasado. Y todos eran distintos. Sí, eso ha pasado varias veces. Ha habido expediciones que afirman haber encontrado el cráter, que a día de hoy sería un lago, que precisamente recogiendo testimonios antropológicos de los tunguses, pues no habría estado allí en tiempos remotos, y sería un lago de reciente creación. El problema es que llegan los geólogos y llegan los botánicos y estudian la flora de los alrededores y estudian el lecho del lago, y dicen que no, que el lago es tan antiguo como el resto del terreno circundante. Ha habido quien ha afirmado encontrar restos del presunto ovni o del presunto aparato, que luego han resultado ser restos de investigaciones petrolíferas que también se han llevado a cabo en la zona, y que bueno, pues dejaron allí los obreros o los operarios que estuvieron. Fotografías de pequeños corpúsculos así como de hierro, que claro, depende del pie de foto que se le ponga, pues puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero que bueno, magnetita. Eso se lo trajo Kulik. Kulik se trajo dos grupos de muestras que son muy interesantes. Una de ellas se corresponde a la magnetita, que era muy común en la zona y que podía haber procedido del meteorito. Luego los miembros de una expedición posterior descubrieron que las muestras de Kulik estaban contaminadas por otro meteorito que había caído. Lo que sí es interesante son una especie de canicas, de corpúsculos de vidrio, de silicio vitrificado,
que lógicamente por su formación, por su forma, se tenían que haber formado probablemente en el aire y a grandes temperaturas, lo cual sí que es una de las cosas que esgrimen los defensores del meteorito rocoso, es decir, que aquello directamente parte del material que lo formaba se vitrificó, se disgregó y sería esas canicas que han encontrado algunas expediciones. Pero todo está en el aire, no es una prueba concluyente. Nunca mejor dicho, lo de todo está en el aire. Miguel, otra teoría, otra hipótesis que va casi con lo espacial, con lo astronómico y que se adjuntaba a las clásicas, ¿no? Un agujero negro. Eso tiene muy pocas posibilidades. Yo creo que todas las posibilidades... ¿Pero qué sentido tenía decir eso? ¿Qué sentido tenía imaginar esa hipótesis? Se han barajado 80 posibilidades diferentes 80 o más. Hay posibilidades de todos los tipos, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que decía Santi, él se refería al lago Checo. Sí. El lago Checo está a unos 8 kilómetros del impacto. Y allí hay unos investigadores italianos desde hace algunos años y están comprobando si ese lago es un lago de impacto o un lago natural. De momento han encontrado que el lago tiene una forma cónica que es típico de un impacto. Sin embargo, los lagos normalmente tienen el suelo liso. Ya he encontrado material que tiene una densidad muy alta y eso puede ser de material extraterrestre, sí, de algún asteroide o de parte de un cometa, porque recordemos que un trozo de cometa no solamente está hecho de hielo. Entonces, ellos vuelven este año para investigar, profundizar en el lago tiene 50 metros de profundidad y quieren meterse ahí abajo a ver si encuentran algún material. Y además, el lago es muy alargado, tiene unos 700 metros por 400 metros y parece que coincide con la trayectoria de aquel objeto, ¿no? Porque parece ser que el objeto no cayó de forma vertical, sino que algunos testigos afirman que eso tenía pues un ángulo de unos 30 grados con respecto al horizonte, ¿no? Entonces digamos que esa es la única prueba, no fehaciente todavía porque no se sabe con seguridad, ¿no? Pero sería el único lago o el único cráter de impacto que puede existir, pero hay que esperar a las investigaciones, ¿no? De todas formas, todas las posibilidades o una gran parte de las posibilidades se la lleva el cometa, o el asteroide, ¿no? Pero tengamos en cuenta que todos los años entran en la Tierra 200.000 toneladas de material extraterrestre. 200.000 toneladas. Esto es un peso importante, ¿eh? Y además, por lo menos una vez al mes, existen explosiones como si fueran de bombas atómicas en la alta atmósfera. Y esto no lo digo yo, esto lo saben los satélites que están girando alrededor de la Tierra. Como de bombas, de la potencia, como de la bomba de Hiroshima, por ejemplo, ¿no? Y esto es de asteroides que entran, que tienen, tienen unos diámetros de varios metros suficientes para ocasionar estas explosiones, y lo detectan precisamente los satélites que están girando alrededor de la Tierra, y que esos satélites están hechos para detectar explosiones atómicas en la Tierra, incluso lanzamiento de misiles balísticos, ¿no? O sea, esto es una realidad. O sea, por eso digo que hay muchísima posibilidad de que sea bien un fragmento de cometa o que sea un fragmento de asteroide. Pero hay un dato importante, y es que el día 16 de junio, esto ocurrió el día 30, pasó un cometa que se llama el cometa Encke. Este es el cometa que tiene el periodo más corto de rotación alrededor del Sol. Y hay cometas que tienen decenas de años, cientos de años, miles de años, millones de años, o el Sol coge y lanza el cometa fuera del sistema solar, que a lo mejor lo manda a otro sistema solar, y nosotros estamos recibiendo cometas de otro sistema solar. Pero este es el que tiene el periodo más corto. Entonces, el cometa Encke es un cometa que tiene 3 kilómetros de diámetro, y cada vez que pasa un cometa cerca del Sol se va disgregando. Y hemos observado como algunos cometas se rompen y dejan unos trozos enormes por el espacio. Pero la gran pregunta, Miguel, es si se han encontrado esos trozos. Las diferentes expediciones que buscan han encontrado algo, pero ni siquiera una mísera... Pero es que estamos hablando, Iker, de que eso fue un trozo del cometa, fue un trozo de hielo del cometa, entonces es difícil encontrar algo. Estamos hablando que si fuera algo rocoso o algo de hierro, pues tendríamos más oportunidad de encontrar algo, pero en ese caso no. Pues ahora os invito a conectar directamente este tema con España. Evidentemente, seguramente no estamos hablando de lo mismo, pero es verdad que hacia mediados de los 90 se habla de algún otro impacto que además causó expectación, sobre todo en Galicia. Investigaciones de un lado, de otro, no se sabía, se decía, se ocultaba incluso. Vean este lugar, vean estas imágenes, es la Sierra de Outes, y ahora mismo viene un compañero para sacarnos de dudas. ¿Qué pasó con este, entre comillas, claro, Tunguska español? Se incorpora a nuestra mesa sobre el desastre de Tunguska, pero que ahora también se amplía en sus conceptos,
Un querido amigo, hace muchos años que nos conocemos y lleva muchos años buscando también y buceando en la España mágica ancestral, y ahora está de redactor en una revista que también queremos. Año Cero. Miguel Pedrero, bienvenido a la Nave del Misterio. Encantado de estar aquí, Iker. Miguel, Serra de Outes, año 94, si no me equivoco. Sí. Y para hacer un nexo, ¿no? Para que la gente vea que de vez en cuando pasan cosas que pueden hilar asuntos que parecen muy lejanos, 100 años. Bueno, pues en el 94 habrá que preguntarse qué hace Pablo Villarrubia, nuestro compañero, vagando por estos bosques. ¿Qué había de interesante aquí? ¿Qué pasó aquí, Miguel? Esa historia comienza el 18 de enero del 94 a las 8:15 de la mañana, cuando desde diferentes puntos de la geografía gallega pues observa un objeto en trayectoria descendente. Era un objeto luminoso, de gran tamaño, que dejaba detrás de sí un rastro también luminoso, ¿no? Bueno, en principio, obviamente, eso se atribuyó a algún tipo de algún bólido, ¿no? Pero el caso es que esto sucedía, como digo, el 18 de enero del 94. Los científicos, los astrónomos del Observatorio de Santiago hallaron incluso el posible lugar del impacto, ¿no? Pero unos meses después, concretamente el 22 de abril de ese mismo año, del año 1994, reciben una llamada. Y es de una vecina de esta localidad, de Canto de Arriba, que le dice que hace unos meses escucharon un estruendo muy fuerte y que al día siguiente descubrieron este cráter, ¿no? Curiosamente, Canto de Arriba se encuentra a 1 kilómetro más o menos del lugar del impacto que hallaron los científicos, simplemente estudiando la trayectoria del objeto. Y desde luego es muy extraño. El cráter es 13 metros de ancho, 29 de largo, 1,5 de profundidad. Árboles y tierra salieron despedidos a más de 100 metros del presunto lugar del impacto, pero como te decía, las anomalías vienen ya desde el principio en cuanto a lo que es el objeto en sí, ¿no? Porque por un lado calcularon que ese objeto volaba aproximadamente a unos 3 kilómetros por segundo, y cuando supuestamente la velocidad de un bólido es algo superior, entre 30 y 70. Luego también en cuanto al brillo, porque hallaron incluso a qué altura fue observado ese objeto, ¿no? Por los diferentes testimonios calcularon que aproximadamente estaba a unos 2-3 kilómetros de altura, cuando por el brillo que presentaba debía estar a más altitud, ¿no? Bueno, una serie de anomalías que les llevaron a pensar incluso a la posibilidad de que se tratase de algún tipo de objeto militar, y que detrás hubiera... ¿Estrellado en extrañas circunstancias? Sí, lo que pasa es que en el supuesto lugar del impacto, porque todavía no está aclarado que los dos fenómenos tengan algún tipo de relación, en el supuesto lugar del impacto no se encontraron restos de ningún tipo. Desde luego los científicos consultaron a determinadas instituciones, a la NASA, a instituciones espaciales, al propio Ejército del Aire, al Escuadrón de Vigilancia Aérea, al radar militar de Barbanza, que se encuentra a tan solo 15 kilómetros del lugar del impacto. En su momento declararon un portavoz del EVA que no se había detectado ese objeto en sus radares. Bueno, eso nunca lo vamos a saber, ¿no? Pero el caso es que tampoco no había ningún tipo, en principio descartaron cualquier tipo de objeto artificial, porque desde luego no, las autoridades no tenían constancia de la pérdida de ningún helicóptero, avión, algo similar. Se descartó la hipótesis del satélite artificial. Por supuesto, ya el mismo día del avistamiento, tanto la Guardia Civil como Protección Civil iniciaron las labores de búsqueda, sospechando que quizás se tratase del estrellamiento de un helicóptero o incluso de un satélite artificial. Allí no hay nada. Con José Lesta poco tiempo después del impacto, como si fueras un Kulik, ¿no? Pero en Galicia, y llegas allí y ¿qué ves? Bueno, pues un cráter enorme, un cráter que te describía anteriormente, enorme, 13 metros de ancho, 29 de largo, 1,5 de profundidad, y sobre todo lo más llamativo es el volumen de tierra y de árboles que salieron despedidos más o menos a unos 100 metros de... Pero no había restos de nada. No, no había restos de nada. De hecho, una de las últimas hipótesis que se barajó es que ambos fenómenos no tuviesen nada que ver, y eso se debiese a algún tipo de corrimiento de tierras extraño de tipo explosivo, ¿no? Tenemos aquí un pequeño Tunguska. Estas cosas pasan habitualmente, existen impactos sobre la tierra que luego no dejan rastro. Esto, claro, desde luego a los vecinos de la casa de 50 metros tuvo que producirles una inquietud impresionante, y no sé si podemos darle alguna tranquilidad diciendo, bueno, esto es habitual, peligroso desde luego, imagino, pero ¿pasa de vez en cuando o no?
Bueno, pues, hombre, siempre que caiga un meteorito, evidentemente algún resto tiene que dejar. ¿Qué es lo más raro de la crónica de Miguel Pedrero para ti, Miguel? Que no hay restos. Que no hay restos, claro. Un meteorito debe dejar algún resto. Casi siempre, casi siempre. Siempre que haya un cráter debe dejar algo. Qué interesante, de verdad, haber planeado un siglo después, 30 de junio 1908, 7:17 de la mañana. Desde luego que estoy seguro que no estaremos ya aquí, seguramente, no lo sé, pero dentro de 100 años volverán a hablarse de los misterios de Tunguska, que cada uno adecúe sus teorías a la que más le parezca. Nuestros especialistas han hablado como de la sensación de que el cometa lleva todas las de ganar en este aspecto. Pero eso sí, qué evocadoras, qué tremendas son las imágenes de las expediciones, del resto de esa tierra, ¿no? De la desolación, de los árboles que con esas ondas de choque que nos han explicado aquí quedan extendidos, parece un paraje de verdad de otro mundo, ¿no? Desde luego que ha sido maravilloso repasarlo con vosotros. Miguel Pedrero, gracias amigo por traernos estas noticias, estos datos tan precisos, y que la próxima temporada quiero verte por aquí mucho más, en la nave del misterio. Cuando Miguel, quieras. gracias. Miguel Gilarte, lo mismo te digo, es un placer explorar el cosmos contigo, y esto tiene que ver de alguna forma con el cosmos. Espero que tengamos muchas buenas noches de misterio aquí en Cuarto Milenio. Gracias, Miguel, como Gracias, siempre. Y Alfredo Tiemblo, menudo descubrimiento, gracias por ese espíritu tan didáctico, tan abierto, para que aprendamos qué es lo que importa. Gracias, Alfredo. Espero también verte aquí el año que viene. Encantado. Y Santiago Camacho, ¿qué decirte, compañero? Tercer año de Cuarto Milenio, gracias por todo. Gracias por a ti, todo. un placer. Y seguiremos, dando mucha guerra y contando historias como esta que desde luego nos hacen aprender, que es lo importante, imaginar y buscar y leer, si es posible, porque hay muchos libros, cada uno con su teoría. En estos años de Cuarto Milenio hemos conocido todo tipo de profesiones y oficios singulares dentro del Vaticano. Se acordarán de los exorcistas, evidentemente, que han estado aquí. También hemos sabido de esos investigadores de la Iglesia que intentan descifrar cuestiones que tienen que ver con lo sobrenatural. Hombres que trabajan en las causas para la beatificación. Pero también hay que decir que hay otro departamento, mucho más oscuro, menos conocido, menos brillante quizá, porque su misión es todo lo contrario, aportar pruebas sólidas para precisamente echar por tierra estos casos que se escapan de lo normal. Bueno, incluso el término se nos ha quedado a todos como algo popular y cotidiano, los abogados del diablo. Esa es su función, realmente examinar, entrevistar, viajar al lugar de los hechos, saber cómo y dónde ocurren estos fenómenos y poner todas las pruebas de la lógica y la ciencia para intentar al final descubrir la verdad. Bueno, quisimos saber algo más, evidentemente, y sobre todo que ustedes abriesen las puertas de ese ámbito siempre oscurecido, quizá el último reducto de los archivos vaticanos. Estos son los abogados del diablo. Fórmula 1. Velocidad, lujo y la muerte rondando constantemente alrededor de los pilotos. El pasado 10 de junio, durante la celebración del Gran Premio de Canadá, los aficionados tuvieron la ocasión de presenciar uno de los accidentes más espectaculares de la historia de este deporte, cuando el piloto polaco Robert Kubica impactó contra un muro a 280 kilómetros por hora. Lo que nadie esperaba es que el piloto polaco resultara ileso después de este tremendo accidente. La noticia no pasó inadvertida en el Vaticano, ya que se sabía que el corredor es sumamente devoto e incluso lleva el nombre del Papa Juan Pablo II en su casco. ¿Fue su asombrosa supervivencia un milagro del pontífice? La Santa Sede aún no se ha pronunciado y el asunto queda en manos de la Congregación para las Causas de los Santos, algunos de cuyos miembros eran llamados antaño los abogados del diablo. El abogado del diablo, o promotor de la fe, es el apelativo popular con el que se alude al fiscal en los procesos de canonización de la Iglesia Católica. El oficio de este abogado, generalmente clérigo doctorado en Derecho Canónico, era objetar,
exigir pruebas y descubrir errores en toda la documentación aportada para demostrar los méritos del presunto candidato a los altares como beato o santo. Si bien su papel le hacía parecer figuradamente alineado entre las filas de los que se oponen al candidato, en realidad se encargaba de defender la autenticidad de las virtudes del que será propuesto como modelo a imitar por el pueblo católico. Esta figura fue establecida en 1587 y abolida por el Papa Juan Pablo II en 1983. La agilización del proceso, que supuso la eliminación del fiscal, le permitió realizar casi 500 canonizaciones y más de 1.300 beatificaciones, frente a las 98 que realizaron sus predecesores durante todo el siglo XX. Benedicto XVI, un mes y medio después de asumir su puesto de pontífice, leyó en latín una comunicación disponiendo el inicio inmediato del proceso de canonización de Juan Pablo II, sin esperar el periodo de 5 años posterior a la muerte que establecen las normas vaticanas. Desde entonces, proliferan documentos a favor y en contra de la canonización del Papa polaco. El Vaticano abrió una oficina en su vicariato de Roma para recibir testimonios de fieles favorables o contrarios a la beatificación de Karol Wojtyła, siempre que se basen en datos objetivos. En ella se han recibido múltiples informes de autoerigidos en nuevos abogados del diablo, como el firmado por una veintena de teólogos e intelectuales, muchos de ellos españoles. Esta es una de las muchas polémicas surgidas alrededor de un tema, la santidad, que, como escribía en 1985 el autor de un estudio popular sobre el Vaticano, con todas sus dimensiones espirituales de intercesión divina, reliquias y milagros, es probablemente el mayor enigma de la Iglesia después de la misa misma. Curioso, ¿verdad? Procesos de beatificación, investigaciones concretas, accidentes, salvaciones quizá milagrosas, figuras emblemáticas como el abogado del diablo. Da la sensación de que hollamos un terreno poco conocido, a nivel popular, por supuesto. Para eso traemos especialistas como el padre José Francisco Guijarro, que durante los últimos 30 años ha investigado este tipo de asuntos. He trabajado en estas cosas. Ahí quiero hacer una rectificación a esto que hemos visto en este reportaje, que es que la figura del abogado del diablo, llamada popularmente el abogado del diablo, es lo que en los procesos anteriores se llamaba el promotor de justicia, el promotor de la fe, y ahora se llama promotor de justicia, igual que el fiscal es promotor de justicia en los procesos contenciosos canónicos. Para que todo el mundo lo entienda, ¿sería alguien que pone objeciones a esa beatificación? No, es el que tiene que poner argumentos razonables en contra. Entonces, cuando hay algo... Que aquí diría, por ejemplo, padre, que esta fotografía, imaginando el caso de que alguien dijera que esto es un documento para Juan Pablo II, él analizaría, como hemos hecho aquí la foto, y diría, no, esto no vale. Por ejemplo. No, esto no hace falta ser el promotor de justicia, basta con decir que realmente no añade nada a las virtudes de Juan Pablo II el que se haya aparecido o no se haya aparecido a través de las llamas de una hoguera o un fuego de campamento. Ahora, la figura del promotor de justicia, ahora, anteriormente promotor de la fe, es en la que tiene que oponer argumentos razonables, es decir, la que tiene que decir cuando hay una cosa que no está clara, decir que no está suficientemente clara y pedir que se aclare. Y bueno, pues la figura del promotor de justicia tiene que servir para que haya una garantía de que no se hace trampa. Porque claro, hay veces que hay gente que, movida pues por un fervor o por un entusiasmo o por lo que sea, pues dice las cosas como le parecen, exagera a veces. Entonces, bueno, frente a esto que usted está exagerando, ¿qué hay aquí enfrente? ¿Cómo se puede demostrar? Y claro, esa es un poco la misión del promotor de justicia. Que es muy interesante porque no es muy conocido y me parece realmente sumamente instructivo conocer cómo... Es decir, claro, cuando uno llega con 32 cajas de documentos, alguien tiene que cribarlo también y ponerse, no digo a la contra, pero sí exigir, digamos, un... Y decir, aquí falta esto, o este acta viene
sin firmar, en fin, cosas esas que pueden pasar. Y, claro, un acta que viene sin firmar no tiene valor. Bueno, pues entonces habrá que pedir que se repita esta declaración y que el que declaró esto pues hará firme. Santiago, sé que en el mundo de la Fórmula 1 esta historia de Kubica, que puede parecer más o menos anecdótico el golpe no tiene nada desde luego, se está investigando con ingenieros del Vaticano analizando si el golpe era mortal o no, con todo tipo de estudios. Sí, de hecho, lógicamente en el rigor de este tipo de investigaciones pues se han pedido datos a los ingenieros, a peritos, etcétera, etcétera, para ver hasta qué punto efectivamente la supervivencia de Kubica entra dentro de lo sobrenatural o no. Es decir, si realmente es que el coche estaba muy bien construido, que funcionaban las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, o realmente en otras circunstancias cualquier persona que hubiera estado en ese monoplaza en ese momento tendría necesariamente que haber perdido la vida, en cuyo caso sí estaríamos hablando de un hecho sin explicación natural. Pues está trabajando para incluir esa información en el proceso. Hay que decir, y eso está claro, que hay unas investigaciones apasionantes, desde el punto de vista periodístico nos interesan porque reflejan el cuidado con el que se investigan los milagros y evidentemente muchos de estos sucesos entroncan directamente con lo sobrenatural. ¿Será sobrenatural esta curación? Yo desde luego no lo sé, pero ha dado mucho que hablar. Una religiosa y el Parkinson como protagonista, y también Juan Pablo II de alguna forma. Marie-Pierre Simon, ella dice que se cura gracias a la intercesión de Juan Pablo II. Al parecer a esta monja la diagnostican que tiene Parkinson en el año 2001. Todas las monjas de su congregación y ella misma empiezan a rezar fervientemente a Juan Pablo II, ya que él desde siempre tiene fama de santidad. Incluso hay 7 supuestos milagros que él realizó en vida de curaciones inexplicables, pero curaciones tan tremendas como alguien que estaba en silla de ruedas y después de tener la bendición del Papa de que éste le pusiera la mano sobre la cabeza, se levantó de la silla de ruedas y comenzó a andar, o una chica que estaba ciega y recobró la vista justamente al llegar a su casa. Es muy duro decirlo porque claro, hay una investigación al respecto. Hay datos y son datos sacados de las páginas incluso del Vaticano, porque todo esto se está investigando. Estefanía Mosca, una niña de 10 años, Emilio Cecconi en silla de ruedas, este era el paralítico, Bernat y Marie Mulligan, que tenían una niña de pocos meses con un problema renal tremendo, y la niña, después de ser tocada por el Papa, se cura también inexplicablemente. Son todos datos estudiados y en este caso se ha producido la curación después de la muerte del Papa, por eso sí que está siendo investigada para su beatificación. Ellas dicen que pues después de tanto rezar acuden al neurólogo ya una vez muerto Juan Pablo II, y el neurólogo no se lo podía creer porque el Parkinson se había quitado por completo. Es más, en las páginas del Vaticano se muestra incluso el testimonio de esta religiosa que dice: en junio de 2001 me diagnosticaron la enfermedad de Parkinson. Degenerativa. La enfermedad había afectado a toda la parte izquierda del cuerpo. Después de 3 años a la fase inicial de la enfermedad, siguió un agravamiento de los síntomas, acentuación de los temblores, rigidez, dolores, insomnios. Desde el 2 de abril de 2005 empezó a empeorar, hasta que comienzan a rezar y inexplicablemente se cura. Ahora se está estudiando. Padre, esto es curioso. Ha comentado Carmen un detalle, que es que al estar muerto Juan Pablo II sí que entra esto dentro del proceso, pero los milagros en vida, entre comillas milagros, no valen. Para la beatificación no. O sea, hace falta que sea un milagro obtenido por la intercesión del siervo de Dios ya difunto. Ahora me gustaría preguntarle sobre el caso más espectacular, o uno que por lo menos yo recuerdo, de supuesta resurrección de un niño, que no sé cómo habrá ido en el tiempo, pero Santiago, bueno, documentos diversos que van deslizándose, pues claro, hay todos unos archivos, de alguna forma, de investigación médica, para ver a qué punto se llega entre el milagro, lo sobrenatural o la explicación científica perfectamente constatable en casos, por ejemplo, imagino como el de la fotografía. Pero en España les hablábamos de una conexión, entre comillas conexión, también se habló de Juan Pablo II, de supuesto milagro, de un incendio. Un incendio ni más ni menos que en el Obispado de Tenerife, un incendio feroz que acabó con todo el edificio, y del que curiosamente solamente se salvaron 2 piezas muy concretas, una de ellas de mucho significado para los canarios, que era una imagen de la Virgen de la Candelaria, y otra de mucho significado para todos los católicos, que era el cuadro, la fotografía de Juan Pablo II. Pues si os parece viajamos a La Laguna, en concreto, donde nuestro compañero y cronista Fernando Hernández, en el lugar de los hechos, nos contaba la historia de aquel misterioso o milagroso incendio. Después del pavoroso incendio que devastó el obispado de la ciudad de La Laguna,
Numerosos elementos que se encontraban dentro del edificio y que no fueron afectados por las llamas, como una fotografía de Juan Pablo II, una imagen de la Virgen de Candelaria y unos peces que vivían dentro de una fuente, fueron interpretados por el público en general como un hecho milagroso. Bernardo Álvarez, el obispo de la diócesis, no se manifiesta ni en contra ni a favor de este hecho. Historias realmente sorprendentes y ocurrieron en nuestro país. Desde luego es un mundo sumamente interesante para el que lo ve desde fuera y desde dentro imagino que también, pero padre, usted me hablaba y nos contaba la historia sorprendente de verdad, esto ya es como mayúsculo, de la resurrección de un muchacho con nombre y apellidos argentino, si no recuerdo mal. Sí. Estos casos ocurren. ¿Qué fue de ese caso? ¿Sirvió realmente al final? Sí, por supuesto. Fue en la causa de canonización de Santa Maravillas de Jesús. El proceso sobre la vida y virtudes de Santa Maravillas de Jesús fue el primer proceso en el que intervine yo en la diócesis de Madrid. Y bueno, pues aquí hicimos pues lo que había en Madrid, o sea, la vida y las virtudes, la fama de santidad, y eso se llevó a Roma y salió adelante y se llegó a la beatificación. Hubo un proceso de milagro que yo no intervine, y luego después de la beatificación, que es lo que hace falta para la canonización, es decir, un milagro por intercesión del ya beato, de la ya beata, pues sucedió esto en Argentina, un niño pequeño que se ahogó en la piscina del chalet de sus padres, esto, un sábado, y entonces pues claro, intervino la policía, el juez, el médico forense, y se llevaron al niño para hacer la autopsia. Pero como era sábado, lo metieron en un frigorífico, en el anatómico forense correspondiente, y cuando fueron a hacerle la autopsia el lunes, fue cuando se dieron cuenta de que el niño iba recuperando el calor y que le latía el corazón y que estaba vivo. Vamos, y de hecho el niño asistió vivo a la canonización, la ceremonia de la canonización en Roma. En todo ese tiempo su madre no había dejado de rezar a la beata. Sí. Ha sido un placer, como siempre, tenerla aquí, padre, para instruirnos sobre este mundo tan curioso, tan interesante, donde ocurren tantas cosas que no es la última vez que venga por Cuarto Milenio. Gracias. Muchísimas gracias. Cuando queráis. Santiago, gracias por esta crónica de una figura. ¿Cuántas veces se menciona lo de voy a hacer de abogado del diablo? Pues bueno, ahí surge todo, ¿no? Pues sí, la verdad. Muchas gracias, chicos. Gracias, Santiago.